Seguimos ahora con la conferencia de Rogerio Galarraga Colantuono, director estratégico de Grey New York. Durante los últimos 13 años ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas de las mejores redes publicitarias mundiales. Cree en el liderazgo a través del ejemplo, la confianza y la colaboración. Cree en el entretenimiento, la cultura y la tecnología como los catalizadores más potentes. Cree que el verdadero gran trabajo es el que es capaz de multiplicar la ganancia de las marcas y las personas al mismo tiempo, y que siempre se debe tener un poco de alegría y un poco de sacrificio en lo que se construye. El título de su charla es Cambio. Si no puedes controlarlo, surféalo. Bienvenido, Rogerio. Hola. Buenos días. Todos me oyen, entonces perfecto. Mucho gusto, gracias por invitarme. Voy a empezar pidiendo perdón por dos cosas. Un es mi portuñol, es bien raro, pero voy a intentar hablar un poquito más despacio de lo que pienso, es complicado. Y la otra cosa es porque mi charla está toda escrita en inglés, pero voy a hablar en español. Como Carito dijo, para mí change, la palabra change es muy fuerte y algunas otras que voy a usar, entonces como unas frases más impactantes están todas en inglés. Entonces, hablando un poco de mí, un poco más de mí, entonces mi nombre es Rogerio Galarraga Colantuono y un punto que me hizo pensar en hablar de cambio es porque yo personalmente tuve muchos cambios en mi vida, ¿no? Viví en 12 hogares, 13 porque estoy pasando por un cambio ahora en mi casa. Mi mujer está cambiando apartamentos ahora, entonces va a ser 13. 5 ciudades, 11 trabajos, muchos cambios, así como todos vosotros, pasamos por muchos cambios en la vida. Algunos de estos cambios más recientes me hicieron mirar cambios de una manera diferente. Mis hijos, cambiar para Nueva York, empezar a meditar, me hicieron mirar al cambio de una manera un poco más amplia, grande, digamos así. Y como dije, así como yo, todos pasamos mucho por cambios, ¿sí? Y cambio es como eso, ¿sí? Es siempre una cosa impactante, una grande metamorfosis que exige sacrificio, que exige energía, que nos transforma. Pero, la verdad, si nuestra vida fuera así, sería muy fácil, ¿no? Un grande cambio en la vida. Esa no es una vida muy fácil. Creo que nuestra vida es mucho más así todos los días. De las 9 de la mañana a las 9 de la noche tenemos muchas situaciones, muchos cambios, muchas cosas que tenemos que entender, aprender, cambiar, enfrentar y ajustarnos, ¿no? Pero creo que mismo teniendo muchos cambios en nuestra vida, es siendo una cosa natural. Creo que la manera como hablamos en eso, y principalmente la industria, marketing, comunicación, no habla mucho del cambio de una manera positiva, ¿no? Eso es de Advertising Age, creo que un mes atrás, hablando sobre las consultorías y el movimiento de las consultorías para propaganda. Y creo que cuando hablamos de mudanza, principalmente en nuestra industria, es siempre así, apocalíptico, negativo, es la muerte de alguna cosa. Viene de pegar, cuidado, y tienes que reagir inmediatamente, ¿no? Un punto importante es que estos cambios y estas nuevas cosas que acontecen en la industria son importantes, claro, impactan nuestros negocios, la plata que ganamos, el balance del business. Pero para mí, un punto importante es que estos cambios son importantes, pero no son todos los cambios importantes, ¿sí? Me encanta este quote de Bruce Lee, que dice, es como el dedo apuntando para la luna, ¿sí? Y si miras solo para la mano, no ves todo lo que significa, no ves el todo, ¿sí? Y creo que cuando miramos para las mudanzas como les mostré de una manera más negativa, de una manera muy puntual del nuevo que está pasando, no miramos el todo, no miramos el fenómeno, ¿sí? Y creo que hay un fenómeno muy grande que acontece que exige que, la verdad,
nosotros cambiamos, no solo cambiemos, pero cambiemos a nosotros, la manera como pensamos, la manera como agimos, y voy a hablar un poquito de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué creo que es importante hablar de cambio? ¿Sí? Porque cambio trae una cosa que es muy interesante y muy importante, por eso necesita ser inglés, ¿no? Change makes us uncomfortable. So, el cambio nos pone incómodos, ¿no? Es natural, es humano, ¿sí? Y creo que es muy importante como humanos mostrar esta como fragilidad, ¿no? Y admitir que sí, cuando las cosas cambian me siento incómodo, no me gusta, quiero estabilidad, quiero la certeza, quiero me sentir seguro, ¿no? Pero hay una mala noticia que es que eso no existe más. No existe más la era del seguro, del certero, del estable, ¿sí? Algunas referencias para ilustrar un poco eso. Referencias de la primera mitad del siglo XX en Nueva York. Midtown, como el Empire State, ¿no? Son líneas rectas, son sólidas, son grandes, apuntan para cima, es grandioso y todo más. Pero cuando vas a mirar las referencias visuales de la ciudad ahora en la primera mitad del siglo XXI es completamente diferente. Es más orgánico, es fluido, es femenino, es diseño alrededor de la persona. El mindset cambia, ¿no? Y es mucho más, digamos, fluido, ¿no? Un otro punto, un poco sobre esta mudanza, este cambio, es la manera como contábamos historias, ¿no? Primera mitad del siglo XX, Gone with the Wind. Creo que pocas personas llegan al fin del filme despiertas, ¿no? Son 4 horas, necesitabas ir a un cine con mucha gente para asistirlo, era más despacio y hoy completamente transformado. Primera mitad del siglo XXI es baseado en episodios, episódico, es instantáneo. Las historias no tienen más comienzo, medio, fin, son una cosa que simplemente existe y como permanente, ¿no? Y es instantánea y no es más la cosa producida, más mucho más cercana, mucho más auténtica, ¿no? Una otra cosa de la tecnología, y eso acontece mucho también por causa de la tecnología y la masificación, democratización de la tecnología, que aceleró de una manera que salió de los laboratorios y adentró la cultura, ¿no? Entonces, si antes la tecnología era algo como un nicho, una cosa técnica puramente, ahora es una cosa cultural de todo el mundo, con la cultura. Nos sorprende, por tanto, cuando piensas que las empresas que tienen más suceso, que más crecen, que más conectan con las personas, como Carito mostró con las empresas de tecnología y todo más, estas empresas son las que consiguen como traer junto la tecnología y la cultura, y cuando miras, no sabes exactamente si son una empresa de tecnología o si son una empresa de cultura. ¿Sí? Netflix, por ejemplo, es un buen ejemplo porque ella usa su tecnología para influenciar la cultura, usa su tecnología para entender su público, para entender la cultura y construir su marca. Es así que construye sus segmentaciones de target, es así que construye sus series, su contenido. Es como todo una misma cosa. De nuevo, añadiendo a Carito lo que dije, que casi la diferencia entre lo que la empresa es y lo que entrega y lo que hace es como marketing, es mucho más misturado, ¿no? Y esta cosa da velocidad de la tecnología, del instantáneo, no es solo de las marcas, ¿no? Pero sí también de las personas. Gracias por los ejemplos, como le dice, voy a usar algunos. Por ejemplo, la gente hoy puede construir un mito, una cosa increíble, como hicieron con el selfie de Ellen en los Oscars, o destruir inmediatamente una acción que tenía buenas intenciones, como aconteció con Pepsi, ¿no? Y eso pasa instantáneamente, ¿no? La acción y la reacción acontece casi al mismo tiempo. Es como si fuéramos en el pasado personas que tenían pasado, presente, futuro, y ahora eso está quedando cada vez más cercano y vivimos en el momento, vivimos en el ahora, ¿cierto? En el instantáneo. Por eso la proximidad entre las palabras acción y reacción, muy breve, no sé si harán más sentido en ser separadas. Perdón, me empogué.
acción y reacción no hace más sentido estar en separadas, ¿sí? Porque ahora y cada vez más, lo que pasa es que vivimos en un momento que cambia, que fluye, pero que está siempre en flow, siempre en flujo. ¿Sí? Tenemos que entender que la sociedad, la cultura, la gente, el comportamiento sigue mucho eso, sigue mucho este comportamiento de flujo y está siempre en construcción. Aquella idea de estar siempre en beta es una cosa que tiene a ver con eso, pero creo que es mucho más eso. ¿Sí? Como dije acerca de Netflix, es como está siempre en flujo. Una cosa acontece, no se te acerca, recuerden, pero no me lembro la celebridad, pero hubo un tweet de un fan que dijo, sería increíble si hubiera una serie con esta cantora, con esta cantante, con esta actriz. Muchas personas retuitaron, 2 días después Netflix dijo que iba a hacer la serie. ¿Cierto? Entonces, misma cosa con Sense8, una serie mucho popular global que fue cancelada. Los fans reagieron, dijeron que van a hacer un filme de 2 horas. Es acción, reacción, siempre en flujo. Es como un cambio de valor permanente, ¿no? Entonces, dije todo eso solo para ejemplificar cómo el cambio es tan rápido, es tan poderoso, que es natural que nos haga incómodo, ¿no? Y como dije, es importante que saibamos que eso es ok. ¿Sí? Somos humanos, el cambio nos va a poner incómodos y bien, ¿cómo agimos frente al cambio? Ya que sabemos que, bueno, es normal no estarmos confortables el tiempo todo. Entonces, change is fine, el cambio es positivo, pero creo que mucho más do que el cambio es lo que hay abajo del cambio, lo que el cambio provoca, que es la tensión, ¿no? Entonces, los sentimientos muy profundos que nos hacen desconfortables, que nos hacen pensar de una manera diferente, las tensiones sociales, familiares y todo más, son como gasolina, ¿no? Si miras los cases más premiados de este año en Cannes, eso creo que es Titanium, todos tienen una tensión social o personal muy fuerte como inspiración y funciona como gasolina. Una vez que usas este cambio y esta tensión de una manera poderosa, gana a las personas y hace con que eso gane un ámbito muy diferente, ¿no? Entonces, el primero tiene a ver con restricciones de acceso a votación en un país, Estados Unidos, en que votación es muy delicada. El segundo, empoderamiento de mujer en el ambiente profesional. Los inmigrantes, empoderamiento de la mujer otra vez. El punto es, trabajo increíble, realmente outstanding, perdón por la palabra en inglés, surfea la mudanza, surfea la tensión y surfea la cultura. Entonces, es muy importante absorber que la tensión es positiva y que los negocios, las empresas, las agencias, los departamentos, las marcas, todos tenemos que saber cuáles son las tensiones alrededor de nuestro negocio, ¿sí? Porque es de allí que vamos a construir nuestro trabajo mismo outstanding, ¿no? Y de allí sale una pregunta que, si yo dije que, por lo menos como veo las cosas, si la media y nosotros hablamos del cambio de una manera negativa, apocalíptica, ¿cuánto es que está claro para nosotros las tensiones alrededor de nuestro negocio, ¿no? Porque me parece que cuando tratamos el cambio de nuestra industria, los cambios de nuestra industria, de esta manera, el boogeyman, los zombies están a cazarte, que es una cosa importante, tenemos que saber, tener mucha conciencia de las mudanzas y nos adaptarnos y todo más, pero creo que eso es restrito, ¿no? Es una parte sola de las cosas que tenemos que tener en nuestras mentes cuando hablamos de cambio, porque tan importante cuanto perseguir el nuevo como una herramienta o una mudanza de este tipo, tenemos que estar intentando siempre vivir más dentro de ese flujo, dentro de ese flux. Y creo que para que una agencia o un departamento de planificación, de estrategia, funcione así, necesita tener
necesita portarse, el comportamiento de la organización, el comportamiento organizacional, la filosofía, cómo es gerenciada, tiene que acompañar eso, ¿no? Para mí es una pregunta que es muy simplificando, la pregunta es ¿cuál Jon Snow quieres ser? ¿No? ¿Quieres ser el Jon Snow de la segunda temporada del Season 2 que no tenía nada por qué vivir? Ficaba junto de la pared de hielo allí, protegiendo una cosa sin saber cómo el futuro va a ser. ¿O quieres ser el Jon Snow de la Season 7 que lucha por lo que cree? Entonces tiene una visión, tiene un propósito por qué luchar y trabajar y hacer las cosas. Trae Westeros together, entonces trae la gente, por más diferente que pueda ser, los trae juntos y crea energía y valor con eso. Y también se coloca como parte del cambio, no solo como parte del cambio, como liderazgo del cambio, pero también como parte de este cambio, ¿no? Entonces, de la misma manera, para mí, de la misma manera que el personaje evoluye y cambia y crece, nosotros también tenemos que entender cuáles son los cambios que tenemos que pasar para estar más en sync con la manera como la sociedad, las personas, la cultura trabaja, ¿no? Y pensando en eso, volví un poco a algunas experiencias profesionales que tuve en algunos lugares por donde pasé y trajo 3 takes, puntos de vista sobre lo que hace diferencia en una agencia para ponerle más in tune con esta idea, ¿no? Esta es una conversa, falo mucho con la gente sobre eso en Grey Brasil, y mucho de eso. Entonces la conversa, por favor, es también para vosotros. Hasta creé una hashtag, entonces me encantaría que también junto con la hashtag de la conferencia usen eso en esta discusión, cerca lo que tenemos que hacer para estar más en tune con la sociedad y con la dinámica de la sociedad, ¿no? Para mí, el primer punto es propósito, ¿no? Y me encantó el ejemplo de Steve Jobs porque es claramente eso. En un mundo que fluye, en un mundo que cambia todos los días, todos los instantes y no tienes más certezas, una cosa que puedes ser es como un norte, ¿sí? Es la cosa más segura que puede tener, una dirección, alguna cosa que un grupo de personas, sea quien fuera, pueda mirar, entender, seguir y trabajar para construir, ¿no? Veo mucho eso, en Grey New York tenemos ese ejemplo como el propósito, la misión del Grey Group es famously effective, ¿no? Entonces es famoso y efectivo. Famoso significa influenciar la cultura, hacer cosas que la gente hable, absorba, tome como de ellos y haga cosas con esos. Pero también efectivo, que haga diferencia en el negocio, crezca y faça las marcas crecer. Entonces es como influenciar la cultura, que influencia el negocio, que influencia la cultura y crear este ciclo, ¿cierto? Es una idea muy simple, pero es una idea muy simple que cuando la gente entiende, cree, internaliza, es solo lo que precisa para que todos construyan un trabajo que es único, que es diferenciado y que los clientes van a mirar y decir, cuando voy a escoger Grey es porque quiero eso, porque les hacen eso como nadie más hace, ¿sí? Entonces, facilita las decisiones y crea una cultura corporativa que todos saben para lo que están trabajando. Trajo el ejemplo de Facebook. Facebook cambió su purpose, su misión este año, fin de año pasado. Salió de, existimos para hacer el mundo más abierto y conectado. Y me encanta la misión nueva que es, existimos para traer el mundo más cercano juntos. 2 cosas que para mí son geniales. Es la atención, ¿sí? Está en la misión aquí. Traer un mundo que está separado, que está en conflicto, que tiene problemas, que precisa se unir, que quiere se unir pero no puede, traerlos más cercano y juntos. La empresa, la compañía lo va a hacer junto, la comunidad va a hacer junto, el mundo va a hacer junto. Esta es la primera cosa que creo que es genial. La segunda es, ¿dónde está la tecnología aquí? No hay. ¿Cierto? Si antes hablaban de más abierto, conectado, era sobre Facebook. Ahora no es más. Son mayores, ¿sí? La misión de ellos es más ambiciosa, es grande, es cultural, es de realmente cambiar el mundo. No sabes más si es tecnología o cultura.
Es los dos, ¿sí? Y abres, cuando cambias el propósito, es muy claro lo que quieren hacer y abren una oportunidad de negocios para entregar muchas otras cosas desde que estén entregando al fin del día, al fin del año, aquel propósito. Es la única manera de garantizar que en 20 años estás entregando una cosa consistente, porque los cambios van a acontecer todos los días, como en el caso de la borboleta en el comienzo. Entonces, propósito. El segundo es lo que llamo aquí de cambio proactivo, ¿no? Si la sociedad está en flujo, tienes que estar en flujo también. Y no hay más estos planos y blueprints y todo más. Necesitas tener el cambio internalizado contigo, ¿no? Trajo 4 puntos que creo que son interesantes. Primero es la necesidad de siempre pensar en cómo puedes ser siempre mejor. Y ahí, creo yo, es que trae las cosas nuevas del mercado, ¿no? Sí, como data puede hacer mi trabajo mejor pensando en el propósito. Como un ejercicio de un pensamiento de startup puede hacer mi negocio mejor para el propósito. Como pensamiento de consultoría o capabilities de consultoría puede hacer mejor para la misma cosa. Tienes que intentar siempre experimentar, testar todo eso, pero siempre con el filtro de purpose. Porque si no, vas a intentar hacer todo para todos los lados y no tienes consistencia. Los cambios te van a romper en el medio del camino, ¿no? El otro punto es que estamos todos en eso juntos. Una agencia no es una agencia, pero el colectivo, sino el colectivo de todo que toca la agencia, ¿sí? El departamento de planificación, la agencia, los parceros fornecedores, los clientes, los medios, todos deben estar juntos para cambiar conocimiento, ayudarse y hacer un trabajo que sea que juntos hagan un trabajo más grande do que separados, ¿no? Otro punto es que grandes mentes piensan diferentes. Es la importancia de la diversidad en los ambientes corporativos y creativos, ¿no? Entonces, de género, de raza, de todo. Hay que tener puntos de vista diferentes. Si no, vas a continuar haciendo la misma cosa como siempre lo hizo y va a ser, no sé cómo se dice, pero outdated. Vas a quedar viejo, ¿no? Y el último punto que a mí es una pasión es que la estructura física debe estar en flujo también. Y estoy hablando del layout de agencia. La gente nunca piensa mucho en la manera como las personas están sentadas en el ambiente, pero para mí el layout es como un circuito electrónico. ¿Sabes? La energía creativa puede fluir o puede parar en el medio, ¿sabes? Y un ejemplo que viví mucho con estas 4 cosas fue en Grey Brasil, porque era una agencia que a cada 3 meses fue muy intenso y muy incómodo, pero todos crecieron muchísimo. A cada 3 meses cambiábamos todo. El layout, la manera como la gente sentaba, los grupos, los papeles. Yo fui director de estrategia de una cosa, director de negocios de otra, trabajé en un proyecto de pitch de creativo y digital y todo. No había esa cosa fija, era increíble. Y hacíamos desafíos para el team y traíamos parceros para conversar mucho y educar y crear cosas proactivas, siempre cambiando, siempre en flow. De nuevo, no es fácil. ¿Sí? Es muy incómodo, es muy difícil y es muy difícil cuando tienes que como admitir para sí mismo que no sabes alguna cosa, ¿sabes? Es una cosa que viví mucho indo para Grey New York, que es, yo no sé mitad de lo que están hablando, sea en inglés o en algunas cosas que yo no conocía, ¿sí? Tienes que tener como esta humildad de decirla así, punto cero, ¿no? Manden la cosa nueva y vamos a hacer cosas increíbles con las cosas nuevas y mejorar siempre nuestro trabajo en nuestra compañía. Y el otro punto tiene a ver con como la intuición, ¿no? Eso para mí es increíble porque las personas pueden hablar lo que quieran, nadie podría pensar en eso, nadie previó eso, ¿sí? Eso es un día después de la elección de Trump. Ganó.
Y eso es una semana antes, que decían que Hillary tenía 71%. ¿Sí? El punto es que todos los expertos de pesquisa políticos tenían una imagen en su cabeza. Y este es un caso muy particular, ¿no? Sí, muy difícil de prever. Bueno, es solo un ejemplo, por favor. Pero el punto es que el expert en una cosa, en un trabajo, tiene una cosa que es increíble, es su mayor asset, que es su experiencia, ¿no? Todo el tiempo, en las cosas que vivió, en las cosas que hizo, y muchas veces cuando crea alguna cosa, un trabajo que hace, él usa toda esta experiencia que tiene, gut feeling, esta sensación para sus soluciones, ¿sí? Y eso es como una cosa, la manera que más puede añadir valor en alguna cosa es usar esta intuición que tiene. Pero en un mundo, de nuevo, que está todo cambiando y que no hay más certezas, ¿cuál es el papel de la intuición? Pero para mí, aún es la cosa valiosa que alguien puede tener, ¿sí? Pero hay un twist, hay una diferencia. Creo que esta intuición debe existir para crear hipótesis, no soluciones, ¿sí? Trabajé con muchas personas y muchos expertos que frente a un desafío ya iban para la solución así. Pero en el mundo que vivimos no funciona más así tan directo, ¿sí? Creo que la intuición es un punto de partida hoy. Y con la intuición tenemos que oír, confiar, como siempre hicimos. De nuevo, es la cosa más valiosa que podemos hacer, ¿no? Pero también ahora cambiar con los otros diferentes puntos de vista, añadiendo cosas, personas, contenido, testear. Aquí entra data, investigaciones, preguntar a la persona de lado, ¿no? Pero sin poner a prueba y también construir arriba de eso, ¿sí? La intuición es un punto de partida, puedes hacerlo mucho mayor, mucho más grande si trae la gente y comparte y oye y cambia y todo más. Intuición también tiene que ver con el flujo, ¿no? Porque es reacción y es una cosa que tenemos dentro de nosotros que ya está un poco in tune con la sociedad, pero tenemos que usarla también como una herramienta, no como una verdad. Entonces, estos son 3 puntos que, como dijo, funcionan en mi cabeza para una marca, para una empresa, para un departamento. Por ejemplo, un departamento de planificación, y es lo que vivo hoy en día en Gray New York con el team de estrategia. Cuando tienes, mismo una persona, tener una visión, siempre entender cómo puedes ser proactivo y cómo usar tu intuición. Si haces eso en todos los niveles, en mi punto de vista, estarás un poco más in sync con estas mudanzas, con este flujo por donde estamos pasando y aumentase las chances de hacer un trabajo memorable, un trabajo outstanding, siempre repitiendo e intentando mejorar siempre. Entonces, me gustaría mucho oír su opinión con la hashtag en social media o en las preguntas acerca de cómo podemos estar más en tune con la sociedad, la cultura. Entonces, por favor, use y las preguntas ahora. Muchas gracias. Me voy a fijar. Yo tengo un par de cositas. Igual, Rogerio, muchas gracias, estuvo buenísimo. Me spoileaste la temporada 7 de Game of Thrones. No llegué todavía. Sin spoilers, sin spoilers. No, pero está bien. Bueno, yo me anoté algunas preguntas por las dudas. Ya tienen el teléfono ahí para enviar lo que quieran conversar. Rogerio, me quedó un tema que nosotros idealizamos mucho a veces desde el sur, ¿no? Nueva York y todo el mundo de lo que pasa en las grandes oficinas, ¿no? A nivel de proceso de trabajo, no de contenido, de proceso, de forma de trabajar, ¿estamos muy lejos? ¿Trabajamos de forma similar? ¿Hay cosas que son de fácil incorporación? ¿Qué recomendarías para atravesar los cambios de una manera menos dolorosa? Bueno, creo que puedo hablar un poco de mi experiencia en Brasil y creo que el proceso es una de las cosas más como diversas, diferentes de lo que tenía en Brasil.
Porque una cosa que americanos son muy buenos es crear proceso, es como crear una fórmula que toda la gente sigue. Y claro que en una agencia es un poco más como suelta, libre, pero aún la gente sigue muy derecho. Y una cosa que viví siempre en Brasil es, por ejemplo, perdone los ejemplos muy básicos, pero los tiempos de reunión, encontrar la gente, como un proceso de investigación, un departamento de planificación estratégica, tener tiempo para investigar, para crear, el time de cuentas, saber el proceso cierto y el valor del time estratégico, hacer checkpoints estratégicos antes de ir para los creativos. Eso hay muy fuerte en Nueva York y en Brasil era mucho, por una cuestión creo de cultura de la industria, pero también de presión de los clientes que quieren todo mucho más rápido y no perciben el valor, pero tenía una diferencia muy grande. Creo que es posible cambiar un poco del comportamiento corporativo, pero es una cosa muy como top-down, es como un pacto, ¿sabes? Todos concordando con eso, porque no es una persona y no es como si el liderazgo no empuja, no hace eso, la agencia no lo hace. Bien, voy a fijarme a ver si llegó alguno. Todavía no tenemos, ahí tienen las preguntas. Creo que es un tema apasionante del cambio, nos toca a todos en todas las áreas y está bueno. Con respecto a eso, quería preguntarte un poco, ¿qué estrategias tenés o has manejado para vencer la resistencia al cambio? ¿No es cierto? Vivimos en un cambio permanente. Ahora, para vencerla, tanto en la agencia, en la interna, con los clientes, con los medios, ¿cuál es la estrategia que tienen, por lo menos en Grey, o tú manejás, quizás a nivel emocional? Me mencionaste que también meditás, etcétera. ¿Cómo vencemos esas resistencias? Creo que, bueno, lo que yo hago y veo la gente haciendo y creo que es una cosa importante es, de nuevo, sentir lo que pasa en la sociedad, cultura, consumidor, y por eso investigar e entender las tensiones que están aconteciendo, ¿sí? Por ejemplo, solo un ejemplo, si tengo un cliente que es muy resistente a alguna mudanza o alguna tensión, tienes que mostrarlo con datos, con pesquisa y contar una historia de una manera que para él es obvio, ¿no? Entonces hay que conseguir mismo traer informaciones que de una manera que la persona mire y diga sí, eso es mismo el camino a seguir. Entonces, hay una historia a ser contada usando informaciones que captas, que es muy importante. Bien, llegó una pregunta que es, ¿cómo vivieron la experiencia esa en que cambiaban cada 3 meses de equipo, de forma de trabajo? ¿Cómo se lo tomaron los clientes? ¿Perdón? Cuando la experiencia que mencionaste en Brasil, sí. de cambiar cada 3 meses los equipos, el mobiliario, las formas de trabajo, ¿cómo reaccionaron los clientes frente al cambio de quizás era otra persona que se relacionaba con ellos? Sí, y es difícil. Como dijo que cambiar es incómodo, este era uno de los principales puntos de incómodo, ¿sí? Pero el punto es, y gracias por la pregunta porque es realmente importante para hacer un punto, que cambiar siempre es importante, pero estratégicamente, ¿no? Tienes que saber y pensar muy bien en los cambios que está haciendo. Por ejemplo, en un cliente siempre vas a tener, en un equipo de cuentas que trabaja con un cliente, siempre va a tener una persona clave, ¿sí? Que es la persona que el cliente ya confía, que conoce. Por ejemplo, esta persona no va a cambiar sin responsabilidad, ¿no? Pero por ejemplo, para esta persona puede pensar en un cambio en más tiempo, ¿no? En cuanto preparas una otra persona, ¿sí? Pero tiene que tener esta inteligencia en cómo lo hace de una manera responsable. Pero por el otro lado también es interesante que, por mi experiencia, a muchos clientes les encanta tener una u otra persona nueva siempre para traer un punto de vista diferente y para que la agencia también muestre expertices diferentes, ¿no? Porque como dijo, es importante tener personas diversas,
Uno puede ter venido de una agencia más digital, otro de una agencia que más PR, otro puede ser un economista que nunca trabajó en propaganda. Cada uno de ellos va a tener un punto de vista diferente. En una reunión puede cambiar la conversación, puede traer un punto de vista que trae un insight muy relevante. Entonces el balance y usarlo estratégicamente es muy importante también. Sí, creo que la pregunta que acaba de llegar tiene mucho que ver con lo que acabas de responder y habla en cierta forma de cómo viven. Mira, te lo leo. Pensando en cuanto al cambio, a partir del ejemplo de Grey Brasil, ¿cuál sería la ventaja del constante cambio frente a la especialización? Tú lo acabas de mencionar en cierta forma, a la expertise, ¿no? En un área determinada. ¿Cómo vive el cambio frente a la especialización? Exactamente. Es un poco, tú lo mencionaste recién, pero Sí. quizás está bueno profundizarlo porque Sí. hay una inquietud aquí del público. Sí, creo que es un poco complicado eso, porque podemos discutir eso mucho, porque la especialización son especializados en herramientas, ¿no? Y creo que a la agencia, hablando mucho más de la agencia, el business de la agencia va a ser alrededor de ideas estratégicas que cambian el negocio y la implementación de esas ideas, ¿no? Entonces, creo que si tenéis el propósito como un norte, la conciencia de que su business es crear las ideas y hacerlas acontecer, creo que una solución es tener cerca partners de fuera que van a crear un team solo. Yo trabajé en una agencia una vez, fue un teste del grupo ABC, que la propuesta era de ser exactamente un hub. Tenía como 15 personas y solo traían parceros de diferentes especialidades, ¿no? Por otras cuestiones de gestión, de liderazgo, la agencia no fue muy bien, pero fue muy interesante tener, como yo estoy insistiendo, puntos de vista diferentes, capacidades diferentes y la certeza de que si tienes una idea que es muy diferente de lo que estás acostumbrado, tienes el soporte de una persona que estamos todos juntos, de que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Bien, estoy esperando a ver si hay alguna preguntita más. No, estamos bien. Entonces, muchas gracias, Rogerio. Un fuerte aplauso para él. Gracias.